Historias con acento. Y siempre yo me intentaba escapar del baile, no quería vivir del baile. Y ¿Por cuando qué? porque en Colombia, bueno, no sé si aquí todos son colombianos, pero en Colombia ser bailarina es como que no eres inteligente, era lo que a mí me hacían sentir. Si tú bailas es porque no sabes hacer nada más, no eres lo suficientemente inteligente para llegar a algo. Y a mí eso me dolía porque lo sentía mucho. Ah, bailarina, ok, sí. Es como, Cualquier sí, cosa. cualquier cosa. Las historias de inmigración son todas diferentes. Algunas entre ellas pueden parecer más complejas, menos rudas, pero les aseguro que para nadie, sea la circunstancia que sea, es sencillo dejar su casa y todo lo que representa. Hoy, en Historias con Acento, traemos 5 historias grabadas en vivo desde la Casa Colombia en París. Desde el fondo del corazón lo digo, si tú no tienes necesidad de dejar tu país, no lo dejes. Si no tienes esa necesidad, no hay necesidad. Ahora bien, si las circunstancias son otras, pues hay que llenarse de fuerza y de berraquera porque nunca va a ser fácil, pero no es imposible y hay que saberse rodear de las buenas personas. Y también hablar un mensaje también a las mujeres latinoamericanas que venimos acá y de decir, vengámonos de manera independiente, no dependiendo de, bueno, me va a conseguir un novio francés, no sé quién, nada, sino, no, consigamos las cosas por nosotras mismas. En estos 5 relatos de caminos diferentes vamos a descubrir proyectos de vida, momentos difíciles, vamos a descubrir sueños, miedos, pero también vamos a descubrir momentos de muchísima alegría y orgullo por el camino logrado. En este episodio vamos a hablar de baile, arte, educación, finanzas, historias y muchísimas cosas más. Y tenía maestros de la plástica de 40 y 50 años de profesión que confiaron en este sueño que yo les presenté, traer ese arte latinoamericano a París. Y hoy por hoy, cada año solo hago una exposición anual porque es bastante trabajo, pero participan muchos artistas de diferentes países, Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú. Por favor, compartan este episodio con sus amigos, síganos en Instagram, @historiasconacento y también @miprofedijo, si no quieren perderse ninguno de nuestros episodios. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. y @historiasconacento. Si les gusta este contenido, es necesario, si pueden ayudarnos con 5 estrellas en su plataforma de streaming. Esto nos ayuda a crecer y hacer que este proyecto sea aún más visible. Agradecimiento especial a la Embajada de Colombia en Francia y a todos los organizadores de la Casa Colombia. Tema unido a este sentimiento, este proyecto que nos nace del corazón a los dos. Obviamente hay momentos en los que no estamos de acuerdo, en los que discutimos y que es súper difícil separar cómo estoy enojada o no me gustó algo de ti, del proyecto, y no pasarlo. Claro. No quiero darte comida porque estoy enojada contigo. Este episodio ha sido dividido en 2 partes. Aquí la parte número 1 con Adri y su historia de inmigración, Adriana Silva, un camino en el arte en el extranjero, Paola y la Mesa de Educación y Cultura para Inmigrantes en Francia y Mónica de It's Money Time. Historias con acento. Entonces, por ejemplo, si hablamos de migración, muchas chicas por lo general llegan a Francia y vamos a centrarnos en Francia, no vamos a dejar de lado otros países, pero hoy vamos a enfocarnos principalmente en la inmigración colombiana a Francia. Hay migrantes que vienen de diferentes maneras, hay migrantes que vienen como mal llamados sin papeles, pero no es sin papeles, quizás es que las cosas no están tan en regla, hay inmigrantes que vienen a estudiar, hay inmigrantes que vienen a trabajar, hay diferentes tipos de historias que se desarrollan y hay una muy común principalmente y son las chicas que vienen de au pair. ¿Qué es un au pair? Es una chica que viene a prestar un servicio de niñera a una familia francesa. La familia francesa pues un poco va a pedir este servicio desde Colombia y estas chicas llegan hacia Francia. Y vamos a comenzar contando con mi partner,
que llegó hacia Francia y nos va a contar un poco acerca de ese proceso. Hola, Tatiana. Hola, muchas gracias por la introducción. Bueno, sí, como Carlos decía, hay muchas maneras de venir a Francia y una de esas es como fille au pair. En este caso, para mí, en ese momento no existía la visa de fille au pair. Se escucha súper raro. Yo me vine como estudiante y bueno, ¿y de qué se trata este programa? Realmente es venir y hacer un intercambio cultural, porque muchas veces piensan las chicas y tienen mucho miedo de venir con una familia francesa porque no saben a qué esperarse, de pronto esa familia no conoce el país y yo creo que es muy importante resaltar que tiene que ser un intercambio. ¿Qué recuerdas cuando llegaste? Cuando llegaste a Francia con esa idea, digamos, un poco idealizada de Francia, llegaste a la familia, ¿qué te encontraste? Ok, en primer lugar, el hecho de poder hablar francés, yo creo que es algo que nos frena a muchas personas en un principio y integrar una familia francesa te va a ayudar realmente a entender el entorno en el que vives. Entonces pienso que para una joven es muy importante sentirse en seguridad y pienso yo que eso es algo muy positivo del programa. Ok, ¿y cuáles fueron los desafíos como inmigrante que viste, por ejemplo, el idioma? ¿Cómo fue integrarse a una familia? ¿Hablabas el idioma en ese momento? No, en ese momento yo no hablaba francés. Había tomado algunas clases, pero hablaba inglés principalmente. Entonces, creo que esto también es un punto muy importante. Las chicas que vayan a venir, que estén interesadas en el programa, es importante que realmente se comuniquen en otra lengua, al menos inglés, y aprender aquí el francés. Tú me contabas que hay historias buenas y que tú tuviste la suerte de llegar y encontrarte con una familia extraordinaria, pero hay otras chicas que no tienen esa misma suerte, ¿no? Sí, no. En realidad creo que nos apresuramos demasiado en el momento en que queremos migrar y a veces cometemos algunos errores, es decir, no voy a averiguar la ciudad. Entonces hay muchas niñas que vienen de ciudades muy grandes como Medellín, como Bogotá, que estamos acostumbradas al movimiento de una ciudad, de hacer actividades, pero hay muchas niñas que se encuentran en ciudades muy pequeñas en Francia y realmente la pasan muy mal. Ok. Claro, evidentemente en París tienes un poco el mundo alrededor, ¿no? Si vienes de una ciudad de Colombia, te encuentras con el mundo, o sea, una ciudad cosmopolitan. Claro, yo creo que es importante para la persona que vaya a migrar realmente informarse es como una entrevista de trabajo en realidad. Tú escoges también la familia, no solamente la familia te va a escoger. Y hay muchos mitos en cuanto a eso. Hay muchas personas que dicen que ser fille au pair es venir acá de niñera, es venir aquí a hacerles el aseo, a hacer un poco como la femme de ménage. La persona del servicio, digamos. Y en realidad hay que entender cuál es nuestro rol como fille au pair. Y nuestro rol es hacer un intercambio, es decir, nosotros también tenemos que poner nuestra cultura como principal, es decir, vamos a intercambiar. Por ejemplo, yo le enseñé a la niña español y eso es muy importante para la familia y si no lo respetan realmente pues hay que salir de ahí. ¿Tuviste una victoria en ese proceso? Es decir, ¿cuál fue la gran victoria al final de ese proceso? Yo corrí con la suerte de que realmente me
adoptaron como una familia, como parte de la familia, entonces yo nunca me sentí sola. Muchas personas cuando llegamos a otro país, bueno, a Francia, nos sentimos muy solos, nos sentimos perdidos, pasamos ese proceso de migración, entonces es muy, muy importante sentirnos acompañados, que nos ayuden con los temas administrativos, con el idioma. Eso es algo que una familia pues se va a hacer responsable de eso. Vale, si alguien del público, alguien que está escuchando, quiere participar, hacer preguntas, está totalmente abierto los micrófonos. Voy a repetir tu pregunta para que se sabe. La pregunta es, ¿cómo adquiriste esa capacidad de resiliencia para estar al frente? Eso es un proceso que para cada persona es completamente único. Es decir, para mí de pronto sí hubo una ruptura en el momento que yo me fui de la casa, que me sentí un poco como frente a muchas cosas que no conocía, conseguir un apartamento e inscribirme a una universidad acá. Sin embargo, siento que esa familia siempre estuvo ahí para mí. Entonces, crear relaciones y tener una red de apoyo y también tener algo que aquí es muy importante, es lo réseau. Sí, una red que te permita, no sé, por ejemplo, si yo quería arrendar un apartamento, necesitaba a alguien que estuviese aquí y esa familia se prestó para que yo pudiese dar esos pasos. Entonces, por eso hablo del programa como algo muy positivo. ¿Llegaste con una beca o cómo llegaste? No. Yo me inscribí en una agencia, hay muchas agencias en Bogotá que hacen este tipo de intercambios. Hay una edad máxima, perdón. Por ejemplo, en Bogotá y para Francia creo que es de menos de 30 años. En aquel tiempo no existía la visa de fille au pair, hoy en día existe, así que yo me vine como estudiante. Yo tenía mi visa de estudiante y estás obligado a estudiar. Entonces aprendí francés y enseguida la renové para hacer una maestría en Francia. O sea, yo pagué mi programa, pero no es muy caro tampoco. En este caso, la familia que recibe asume un coste de, digamos, de la manutención de la persona y tiene un límite de horas de trabajo y un salario devengado, ¿sí? Es un programa principalmente para las mujeres. Yo conozco muy pocos hombres Muy au pair. pocos. La verdad, no sé si no conozco el primero. Sí, es ¿Vale? verdad. Vamos a pasar con la primera invitada, Adri. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Nerviosa? Sí. No, nada de nervios, como dicen por ahí. Háblanos un poco de ti. ¿Cuántos llevas aquí en Francia? Yo llegué a Francia en los años, en el 96, o sea, llevo 28 años aquí, con la fortuna que yo sé que no tenemos todos de llegar a donde mi familia, que ya vivía aquí en París. Y bueno... Que pensar en el año 96, 28 años, Francia ha cambiado un poco, ¿no? Claro. Si hay algo que te acuerdes de ese momento cuando llegaste, algo que te haya impactado, que te haya gustado, que no te haya gustado, etcétera. Algo que me impactó y que no ha cambiado de hecho, a pesar del tiempo, es que es una ciudad que siempre están haciéndole trabajos. Todo el tiempo está llena de barreras por todas partes, porque como es una ciudad tan antigua, pues tienen que... O sea, le echan la culpa a la alcaldesa de hoy, ya viene de atrás entonces, ¿no? Wow, desde siempre. Sí. Ok, ¿y por qué viniste a Francia? Digamos, ¿qué te motivó a dejar Colombia? Pues por razones personales, porque mi mamá vivía aquí en París, entonces cuando yo estaba como en noveno o décimo, no mentiras, yo estaba como en 11 ya, de hecho,
o 10º año, mi mamá me dijo, o te quedas en Colombia y te ayudo con los estudios, o te vienes para acá y a probar suerte. Y yo la verdad es que no lo pensé 2 veces y me vine porque yo quería estar con mi madre. Y después de 28 años, ¿por qué te sigues sintiendo colombiana? Es decir, al final, después de 28 años, pues es muchísimo tiempo en otro país, en otra cultura. ¿Qué es lo que te hace sentir esa identidad, esa pertenencia al país? Wow, eso es una excelente pregunta, de verdad que sí, porque yo no sabría cómo explicarlo en realidad con palabras, pero es un sentimiento que cuando escucho música latina, eso me hace vibrar, cuando hablo en español, me encanta, cuando veo una película en cine y los actores colombianos, o sea, no lo sabría explicar. Yo me siento tanto francesa como colombiana, pero la verdad es, no sé, es indescriptible, es indescriptible. ¿Cuáles son las cosas, como esos grandes desafíos que has vivido en este largo proceso? Bueno, yo creo que el primero que nada fue venirme a probar suerte, porque yo me vine con una visa de turista, entonces no sabía qué iba a pasar conmigo. Yo sabía de todas maneras que yo lo que quería y mi objetivo principal era estudiar. Yo siempre tuve ese sueño de estudiar y de hacer estudios largos. Entonces, al quedarme sin papeles, pues yo no sabía, una visa de turista en aquella época duraba 3 meses, yo no sé hoy en día cuánto. Igual. Y entonces nada, pues esperar a que hubiese una regularización para poder obtener papeles. Y durante ese lapso de tiempo, pues lo que hice fue aprender francés a tope. O sea, yo empecé... Yo tengo una pregunta respecto a eso, porque no dije, pero yo soy profesora actualmente. ¿Y cómo viviste ese proceso de aprendizaje? Porque para todos es completamente diferente. ¿Cómo integraste no solamente el idioma, sino esa cultura? Pues es muy chistoso porque al comienzo uno aprende a entender. Primero le hablan y uno entiende, más no hablar. Eso viene en una segunda fase. Entonces al comienzo era escuchar, hacer como el lazo entre las palabras. Y después, poquito a poco, cuando uno empieza a entender, hay un declic, en serio, algo que es en el cerebro, como que se pasa solo y de repente entiendes y tu lengua no sé, se desenvuelve, no sé. Sí, sí. Y ya, y empieza poco a poco y eso más o menos, el primer año fue de solo aprender a entender y el segundo año a empezar apenas a hablar y para que le vuelva a uno fluido, pues siempre tratar de estar rodeado de francófonos, mirar cine en versión original, leer muchísimo, yo creo que eso es indispensable, la lectura es indispensable. ¿Y hoy a dónde te ha llevado ese camino? Es decir, hoy a qué te dedicas, me estabas contando que has tenido diferentes cambios de proyecto de vida. ¿Cómo te ha ido orientando un poco el camino? Pues cuando por fin me dieron papeles, que fueron como 5 años después, empecé a estudiar hotelería, me quedé en ese medio durante unos 8 años o 9 más o menos, y después volví a retomar estudios, hice estudios de lingüística y de edición. Trabajé como 8 años en el medio de la edición con las editoriales de libros de texto. Y el último, hice estudios para trabajar en el mundo de la innovación. Entonces, todas esas experiencias me han abierto perspectivas, nuevos campos, entender la vida de maneras diferentes, a través de prismas diferentes y con la ambición siempre de tratar de hacer algo entre Colombia y Francia. Por ejemplo, en el 2019 estuve en el Instituto Caro y Cuervo, que está en Bogotá, dando una conferencia sobre la edición latinoamericana en Francia. Entonces, cada vez que yo hago algo que cambio en mi carrera, siempre es como pensando, bueno, ¿qué hago para que pueda Esa biculturalidad. Siempre, sea siempre. transversal. Y yo creo que ahí es donde donde tira lo colombiano también, porque me encanta poder compartir
estas experiencias con los colombianos, porque es que son dos perspectivas diferentes. Y en el Cabro y Cuervo, o sea, yo aprendí mucho allá de cómo se hacía la edición en Colombia y ellos aprendieron de cómo se hace la edición en Francia. Entonces, me ha hecho crecer muchísimo y no sé, como que me dan ganas de seguir soñando, ganas de decirme, se puede, querer es poder. Yo sé que suena quizás un poco simple, pero hay que trabajárselo mucho porque no es fácil. O sea, uno es de todas maneras inmigrante y entre más quiera subir, pues más va a tener como barreras y desafíos porque uno, no sé, o eso es lo que yo siento, ¿no? Uno no es francés al 100%, uno es de todas formas un emigrante. Entonces hay que seguir dándole y nunca olvidarse de... Pero entonces, bueno, dale. Eso es algo muy importante porque hay que resaltar que eres bicultural y vivir las dos culturas es algo, yo siento que es algo muy enriquecedor. No todo el mundo le sucede, hay gente que nunca se adapta y que sencillamente dice, de pronto sufre un poco del hecho de no poder estar en Colombia por decisiones propias, pero que la pasa mal. Sí, es cierto. Y después de 28 años, ¿qué no te hace ser francés? Es decir, Que no me hace. claro, digamos, tú te ves, estás con franceses, seguramente hablas perfecto francés, etcétera, pero hay algo que tú dices, a eso no llego. No sé, digo, no sé. Yo soy de aquí, yo soy latina, soy Colombia, etcétera. ¿Qué hay algún detalle que no... Total, es esa felicidad que tenemos nosotros, esa sonrisa que a pesar de que estemos atravesando momentos difíciles, la tenemos. Tenemos o sea, no sé cómo, tenemos una resiliencia y unas ganas de ser felices que pueden con todo. Eso es una cosa, y soy muy latina. Y la segunda es que aquí en general la gente se queja mucho. Entonces, cuando uno está rodeada de franceses, uno siempre le ve el lado bueno a las cosas, uno ve siempre el lado positivo. Cambio aquí a veces, ay, no, esto no, ay, qué pereza, no sé qué. O sea, esas dos cosas son indudablemente muy latinoamericanas. Ya, ¿cómo será con el fútbol que solo nos da tristezas y dolores y ahí seguimos? Es exacto, es exacto. Un consejo que le darías a un inmigrante, una persona que está intentando, que quiere irse, que quiere dejar su país, que tiene miedo, que tiene zozobra, ¿qué le dirías? Wow. A ver, desde el fondo del corazón lo digo, si tú no tienes necesidad de dejar tu país, no lo dejes. Si no tienes esa necesidad, no hay necesidad. Ahora bien, si las circunstancias son otras, pues hay que llenarse de fuerza y de berraquera porque nunca va a ser fácil, pero no es imposible y hay que saberse rodear de las buenas personas para que esas personas lo aconsejen a uno, como es un poco como la familia con la que estuviste. Si uno se rodea de las buenas personas, de los buenos contactos, eso le puede hacer a uno la inmigración un poco más fácil. Sí, es verdad. Un aplauso, por favor. ¿Preguntas? ¿Alguien quiera aportar algo sobre la historia? ¿No? Vale. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Tenemos a otra invitada, muchas invitadas. De hecho, siempre que vienen a hablar, casi son siempre mujeres. Porque los hombres no se animan a hablar. No Yo hice la convocatoria y me escribieron pues bastantes personas. El 100% fueron mujeres. De hecho, no sé si los hombres tienen miedo de hablar de sus problemas o los esconden. Vamos a tener una segunda invitada, en este caso, Adriana Silva. Adelante, un aplauso. Hola Adriana, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola para todos. Hola, hola. Adriana me dijo que tenía un Gracias. poquitico de miedo de hablar, entonces nada. Es que me dijeron que era un podcast, no que iba a estar enfrente. Podcast en Es un vivo. podcast Un aplauso para Adriana, por favor. Pues háblanos de ti, Adriana. ¿Hace cuánto te fuiste de Colombia?
Bueno, soy Adriana Silva. Esta es mi segunda migración. Llevo fuera de Colombia 26 años. Primero llegamos a España. Ya mi familia se vino antes. Una época un poco dura para Colombia, políticamente y económicamente. Cerramos la empresa, vendimos todo y a España. A comenzar de ceros. De cero, de menos cero, creo. De cero. Sí. Eso es muchas veces la gente, digamos, que cree, que habla de los inmigrantes, se imagina que llegar a otro país, desde el principio tienes todas las ventajas que aporta ese país. Y no se dan cuenta que al final, por ejemplo, venir a Francia, muchos de los que tenemos títulos en Colombia, experiencia de trabajo, diferentes cosas que hemos ganado con el tiempo, muchas veces aquí, no digo todo el caso, muchas veces aquí vale cero. Es decir, que tenemos que comenzar desde cero. ¿Sí? Desde con cero. una desventaja del idioma, con lo que representa integrarse a la sociedad, los diferentes, digamos, bueno, cómo se comporta la gente, etcétera. Háblanos de ti, háblanos de esa llegada, ¿qué recuerdas de dejar Colombia y llegar a España? El primer choque fue en el metro cuando te dicen sudaca de mierda. Wow, eso todavía dicen eso, es que Cuando eso yo es llegué. viejísimo. Cuando yo llegué fue lo primero, el primer choque así brutal. Y luego de no sentir que eres como nadie, porque tienes carreras, 1, 2 carreras, una cultura, un montón de cosas, y llegas a ser menos que la señora que te ayuda en la limpieza. Entonces, eso, sí. Difícil. Es difícil. Yo siempre evidentemente. he tenido cómo es llegar a España, porque yo la primera vez que llegué pues fue a Francia y siento que allá es diferente. Cuéntanos un poco cómo fue esa llegada. La única diferencia es el idioma, que por eso es Y de debería pronto ser más algo fácil. más sencillo. No. Tú tienes que llegar a abrirte el mismo espacio que aquí. De hecho, yo voy viniendo a París porque ya tenía familia aquí 4 años. Hace 2 ya decidí quedarme. Pero el proceso realmente aquí fue volver a empezar. Entonces, en realidad lo único que lo diferencia es el idioma, creo yo. Pero de resto el proceso migratorio, las etapas que tú vives, pues sí, tal vez ese duelo ya no lo tengo. Pero sí es difícil, la parte laboral, la parte profesional. Yo decidí quedarme aquí y venir aquí por el arte. Soy comisaria de exposiciones de arte, reconocida y homologada por la Asociación Francesa de Comisarios y Curadores de Arte. Eso bueno. Y decidí, dije, ¿dónde más puedo yo hacer mi labor? Pues aquí, París, más que tal vez en España. Y muchas historias tristes, sí. De hecho, a alguien se le ocurrió escribir, Gaby Guzmán, una periodista dominicana, le impactó mi historia y dijo, la tengo que escribir. Cuando la conté, lloré, la leo, vuelvo y lloro. Y dije, ya no más, o sea, basta, estoy aquí y ya. ¿Te estoy haciendo lo gustaría que amo hacer. contarnos algo de esa historia resumida? O... La vas a hacer llorar. No, sí, si quieres, no hay obligación de nada. Si quieres contar algo, o por qué esa historia cautivó a esta periodista. No sé, yo creo que la resiliencia, yo creo que después, o sea, podía elegir 2 cosas, o volverme nada, llorar y quedarme ahí, estancarme, o decidir levantarme y así tuviese que empezar de cero en estudios, cero en personas, cero en todo, era reconstruirme, era volver a ser otra Adriana y ponerla en Europa a hacer algo productivo. Así que supongo que eso le llamó la atención. Ok. ¿Y cómo conectaste con el arte? Con el arte. O sea, ¿cómo llega el arte a tu vida? No, yo el arte desde pequeña. Escribo, pinto, canto y bailo. Bueno, parece una rocola. Es un poco así. Si Estudié te una de las traigo una carreras. guitarra, ¿cantas? Si te traigo una guitarra, ¿cantas? Tú tocas y yo te canto. No, yo pero no sé hablar, no sé más. Pero el arte siempre ha estado dentro de mí. Empecé a estudiar una de las carreras
más alejadas del arte en teoría, que fue la economía y la administración de empresas, porque teníamos empresas. Pero en el fondo yo siempre era esa artista, esa siempre que estaba escribiendo, rayando, pintando, que en cualquier sitio donde yo veía me metía a hacer arte. Así que cuando decidí reinventarme dije, a ver, pues, ¿qué carajos? Si esto es lo que yo amo hacer y estoy comenzando de ceros, mi cuestión matemática era, haz lo que te gusta hacer. Y te dedicaste al arte. Entonces, así fue. Dije, ya, tomé la decisión de dedicarme a estudiar arte, historia del arte, color en el arte, con el ¿En MoMA, con España? el Pompidou, en España. Empezaste en España a Sí. estudiar arte. Ok. Curaduría de arte, cómo se hace. Porque yo venía de la cultura del marketing. Yo soy marketiana, diseñadora gráfica. Ahí fue donde yo no pinto, pero sí hago diseño. Te traigo acá uno de muéstranos, los... sí. Este es uno de los carteles, por ejemplo, de la última exposición que se denominó Realismo Mágico y Olímpico por los Juegos Olímpicos. Organizamos una gran exposición en la Sorbonne de París, maravillosa. Todos los Realismo. artistas latinoamericanos pintaron por los Juegos Olímpicos. Qué Fue una curaduría hermosa y de hecho ese cuadro hace parte de la curaduría. Es de un artista guatemalteco que represento, se llama Joel Vaz, y ahí están los aros olímpicos. Entonces, y este afiche lo diseñé yo. Qué bonito. Qué bonito. Gracias, gracias. Y hay algo que, no sé, que distingues de los artistas latinoamericanos en París, los artistas que están instalados en Francia, no sé, algún sentimiento. Como... Repíteme, por favor, ¿hay algo que? No, si ves algo común en todos los artistas latinoamericanos que tienes Algo aquí en en Francia. común. Algo en común, no sé, algún espíritu de superación o su arte va orientada, digamos, de alguna manera. En común, no sé, de hecho, eso era algo que yo no veía. Cuando decidimos instalar mi proyecto aquí, mi proyecto se llama Arte al Paso. Arte al Paso inició en Colombia. En Colombia hay una fundación que se llama Arte al Paso, que es de arte y cultura. Y aquí en París es la asociación Arte al Paso. Una de las razones de que Arte al Paso esté aquí es porque yo veía que no había un común denominador entre los artistas que ya estaban aquí, latinoamericanos, colombianos. Es como que todos estaban desperdigados, intentando como sacar sus castañas del fuego, buscarse la vida, que los fueran reconocidos, etcétera. Y es como, sí, lo que nos toca, pero yo pensaba, ¿y por qué no que hubiese como un arte latinoamericano como tendencia, como tú dices cuál es el arte francés y lo identificas, cuál es el arte de Estados Unidos y lo identificas, cuál es el arte de Latinoamérica y la gente te dice 2 o 3 artistas famosos y no se sabe decir más, ¿no? Entonces, ese fue uno de los objetivos, a crear un arte latinoamericano como una tendencia, como un modelo artístico que se supiese que fuese. Por eso empezamos las curadurías con artistas de toda Latinoamérica y hoy por hoy pues participa Centroamérica, toda Latinoamérica en mis exposiciones. Ya desde que llegué aquí hace 4 años, lo único que yo decía era bonjour y eso sí, sonreía, pero nada más. Pero aún así me lancé con la exposición. Mi primera exposición fue así y tenía maestros de la plástica de 40 y 50 años de profesión que confiaron en ese sueño que yo les presenté, traer ese arte latinoamericano a París. Y hoy por hoy, cada año solo hago una exposición anual porque es bastante trabajo, pero participan muchos artistas de diferentes países, Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú. Entonces, bueno.
Qué interesante, qué interesante. ¿Algún consejo que le darías a una persona que... A un artista. A un artista que Que tiene quiera miedo de mostrar su talento, de exponer lo que hace? Porque estás en el buen lugar, es decir, acá vienen muchos artistas a París, justamente. Estás en el buen lugar, pero en el lugar más competido del planeta en arte. Entonces, si quieres llegar aquí, solamente tienes que ser bueno o bueno. O sea, la técnica la tienes que manejar, tienes que estudiar. No es que soy un artista empírico o pinto de vez en cuando. Mi mamá me dijo que se me daba bien pintar. No. O sea, de verdad, si tienes que venir acá, hay que currárselo, como decimos en España. Y currárselo no es solo pintar y ponerte a exhibir y ya, no, tienes que hacer un background, darle sentido a tu pintura, tener a alguien que te cure, que te ayude en el proceso. Es algo que sucede con muchas profesiones. También no hay redes, encore une fois. No hay redes en donde podamos decir, bueno, esta es la red de estudiantes, esta es la comunidad de artistas. Yo creo que eso es importante crearlo, pues a empezar. Hay lugar para todos, o sea, eso es bonito en teoría, pero cuando lo vamos a hacer en la práctica empiezan como esos choques de ego, pero no, hay espacio para todos. O sea, eso es lo que yo he vivido acá. Nos falta organizarlos. O sea, y arriesgarse, mejor dicho. ¿Dónde te pueden contactar? Si hay un artista que está por aquí escuchando, si se pasa la voz de artealpaso.com, en Instagram, Facebook, YouTube, estamos por todas las redes sociales. Y Adriana Silva Art et Culture en Instagram también y Facebook. Gracias. ¿Preguntas por allí? No, nadie, cero. Otra pregunta. La pregunta es los valores que has adquirido en ese proyecto de vida, en ese camino. Bueno, aquí mi amiga tan corchadora. Ella está ahí escuchando todo y va anotando y va haciendo la pregunta. Ana, ella viene de a apoyarme. Es una pregunta interesante porque sí se adquieren y diría que una lista bastante larga, pero sobre todo cuando empecé me di cuenta que el chip tenía que cambiar. Estar en Europa es cambiar el chip y hay muchas cosas de los latinos que aquí no pegan ni con cola. Hay cosas como la ética, el respeto y... O sea, ay, venga, me colo. No, ¿para qué? Si todos van a entrar. O sea, venga, hago esto. ¿Para qué? Es perder energía. Es mejor centrarse en lo que tú tienes en tu mente, hacia dónde vas y qué es lo que quieres hacer. Ponerle cara linda y alegre a lo que estás haciendo. No importan las historias tristes, porque las tienes ahí. Y como somos historias que merecen ser contadas, pues ya está. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Claro, evidentemente el arte, ser artista en París es súper complejo. Me imagino Sí, que el es nivel muy competitivo. debe ser muy, muy alto, no debe ser nada simple. Vamos a hablar un poco de educación y para ello, Paola, bienvenida al escenario. Bueno, listo. Buenas tardes ¿Qué a tal? todos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Hace Adiós. cuánto vives aquí? ¿Vives aquí en Francia? ¿En Sí, París, digo? ya hace 10 años que estoy acá. Vine con un programa del ICETEX en acuerdo con el gobierno francés y es un programa de asistente de español en los colegios. Cuenta Entonces- un poco rápidamente en qué Sí. consiste, si quieres decir. Normalmente son los estudiantes de lenguas modernas o de idiomas en Colombia que tienen la oportunidad de venir a Francia a enseñar español en colegio y en liceo, o sea, en bachillerato, en general en Colombia. Y Francia envía estudiantes de español, que aquí en la universidad están estudiando español, para que enseñen francés, bueno, no solamente en Colombia, sino en España y en todos los países latinoamericanos. Entonces yo llegué así hace Pero si 10 años. entiendo, eso es por un corto periodo. Sí, son por ¿Qué pasó 8 meses. después? Son por 8 meses, es un año escolar. ¿Tú la verdad. llegaste a dar clases de español a un
Normalmente nosotros, por eso se llama asistente, ayudamos a los profesores titulares y hacemos sobre todo lo que es desarrollar la parte oral, la expresión oral en español de los estudiantes de una manera dinámica. Y bueno, entonces eso es también enseñarles las culturas latinoamericanas y la cultura pues española. Y es ese intercambio tanto lingüístico como cultural que nosotros traemos a aportar a Francia. ¿Y qué te encontraste cuando llegaste, viste, no sé, ese salón de clases, esos niños? ¿Qué te encontraste? ¿Qué recuerdas así? Es otro mundo. O ¿Seguro? sea, Es otro mundo. la manera de enseñar, la manera de educar, el trato entre el profesor y el estudiante es diferente en Colombia. Que por ejemplo no hay uniformes, que al profesor se le llama de Madame Monsieur, o sea, es completamente, y bueno, que también es otra generación diferente a la mía, a la nuestra, y que ya las relaciones, ya no hay tanto respeto por el profesor por parte de los estudiantes, que hay un poco el laxismo también por el lado disciplinario en los colegios. Entonces es como llegar a ese nuevo mundo, no solamente de un nuevo país, sino también de un nuevo sistema escolar. Es eso. Yo pienso que es invitar a los estudiantes de idiomas en Colombia, que es una muy buena manera de venir acá a Francia, y a las personas que no tienen esa posibilidad de ser muy conscientes de que es muy importante hablar francés antes de venir a vivir a Francia. Sí. Y bueno, yo sé que no toda la gente tiene esa posibilidad, que no es fácil para todos, pero tratar siempre de hacer las cosas de manera correcta, porque eso facilita un poco más. Digo correcta en el sentido de tratar de venirse con una visa de estudiante, sobre todo, y también hablar un mensaje también a las mujeres latinoamericanas que venimos acá, y de decir, vengámonos de manera independiente, no dependiendo de, bueno, me va a conseguir un novio francés, no sé quién o nada, sino, no, consigamos las cosas por nosotras mismas. Y bueno, también quiero compartirles de que hago parte de una asociación que se llama ASOFAMCOL, y la idea también es entonces ayudar a todos los latinoamericanos, especialmente a las mujeres y a colombianos, que vienen acá, y nuestra idea entonces es ayudarlos a integrarse de una mejor manera. En el eje que yo participo es el eje de educación y cultura, y entonces los ayudamos con el aprendizaje del francés. Hacemos charlas en español para ayudarles a entender el sistema educativo francés, para ver los colombianos que llegan y no saben y quieren inscribir a sus hijos al colegio, o los estudiantes que no saben cómo funciona el sistema universitario. Entonces nosotros también hacemos charlas para ayudarles a entender y a integrarse también a este sistema educativo y cultural, de compartir también pues la cultura colombiana y hacer como ese intercambio. Porque me preguntaba, es decir, que en ese, digamos, en este grupo que estás haciendo de educación, ¿qué te has encontrado? Es decir, ¿cómo llegan las personas, cómo llegan las mujeres, en que, digamos, cuál es la problemática ahí, qué es lo que ustedes van a ir a resolver, o Pues, ayudar a resolver o a mejorar? Claro. Los ejes que nosotros utilizamos son diversos, pero por el lado de la educación, o sea, están los padres colombianos que llegan con sus hijos o que quieren traerlos, y por un lado que no hablan francés, entonces, por ejemplo, quieren inscribir a sus hijos al colegio y no saben cómo llenar un formulario, no saben cómo funciona, y entonces tienen esas dificultades por la barrera del idioma. Y por otro lado, pues también, más hablando de mujeres, que mujeres que están en situaciones de violencia y de vulnerabilidad, y entonces también tenemos un eje de ayuda a mujeres en ese estado, y tenemos otro de inserción laboral también, Que para es más ayudarlos. común de lo que se piensa. Sí. Es decir, Sí, es muy común, y por eso quise tocar el tema de ser independientes, de venir a desarrollarnos independientemente de un hombre o una relación de pareja con un francés, que eso nos hace muy vulnerables. Sí, hay mucha información aparte. Hay muchas mujeres que se vienen con sus maridos, pero que no hablan nada de francés, y bueno, sus esposos sí hablan español, pero la vida para ellas o sea, la convierten en una mujer vulnerable. Y ¿cómo se rompe esa barrera? Pues a través del aprendizaje. Sí, por un lado, y también pienso que es importante crear una comunidad de ayuda entre nosotros, Ya. entre colombianos y latinoamericanos,
Eso es muy importante, que nosotros que ya llevamos cierto tiempo o que conocemos otras herramientas, porque muchas veces es historia de desinformación. Y Totalmente. pues digamos que para eso estamos nosotros que queremos ayudar a nuestra comunidad. Es eso. Ok. Es interesante porque pues, debe ser un trabajo seguramente entre estos grupos que ustedes están desarrollando, quizás la embajada, el consulado, donde está la información de los colombianos que van llegando, para llegar a esos, digamos, nichos donde están esas personas que quizás en algún caso están en estados de vulnerabilidad o algo por el estilo. ¿O cómo ustedes están haciendo para llegar a esas personas? Por ejemplo, llega una mujer, digamos, hablemos mujer, hombre, casada con un francés y entra en una etapa de violencia intrafamiliar. ¿Cómo tratar de comunicar con esa persona que quizás no conoce cómo comunicarse con alguien en francés o con un ente en francés? Es que por un lado, primero sería como ponerse en contacto con nosotros, sobre todo si tiene dificultades del lenguaje con el francés. Y entonces la idea es comunicar cuáles son las instituciones francesas que pueden ayudarle. Y en ese caso entonces sería pues como un acompañamiento si tiene dificultades en francés, pero o sea, como tal, o sea, nosotros somos una asociación, entonces es más como información y guía de dónde puede ir a tocar puertas para solucionar o encontrar alguna vía para la solución. ¿Y nos puedes repetir para las personas que estén interesadas dónde los pueden encontrar? Sí, por ejemplo, tenemos una página de Asso Femme Col, asociación en francés, Asociación de Mujeres Colombianas. También estamos en Instagram con los 3 ejes diferentes y bueno, o sea, depende de cada eje. Por ejemplo, la Mesa de Educación y Cultura es el eje donde yo más colaboro, pero también está la Mesa de Atención Integral para la Mujer y también está la Mesa de Inserción Laboral. O sea, las 3 la pueden encontrar en Instagram y la página pues de la asociación es Asso Femme Col en francés. Bueno, Muchas gracias por haberme aplauso, invitado, haberme Paola. recibido. Muchas gracias. ahora, Mónica, it's money time. It's money time. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y Bien. ustedes? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que ustedes son un binomio. Sí, mi binomio está trabajando. Sí. Quiero que le Alguien tenía que cuentes. hacerlo. Sí, yo estoy aquí faranduleando y él está trabajando. Vamos a comenzar por el final. Cuéntale a la gente qué haces. Explícalo tú, quiero que lo expliques tú para que sea realmente certero lo que se va a decir. ¿Qué hago? Bueno, hago varias cosas. ¿Qué hago de la vida? En este momento soy freelance, entonces tengo 2 misiones con empresas diferentes. Mi background, yo estudié finanzas, entonces trabajo en temas de control de gestión con empresas francesas principalmente. Pero mi proyecto principal de emprendimiento y de vida, como le acaban de decir, es It's Money Time. No money de money, sino de money en inglés. Que es un emprendimiento que tengo con mi esposo y es básicamente para acompañar a las personas en su camino financiero, como sea que eso se vea para cada persona. Para negocios, para todo. Principalmente para finanzas personales, Ok. pero es cierto que a medida que ha avanzado nuestro proyecto se ha venido dando el tema de hablar muchísimo más con emprendedores y ver cómo funciona todo este tema aquí en Aparte, Francia. tú ya tienes la experiencia de haber abierto tu propio negocio. Exacto. Listo. Exacto. Hay algo que me parece muy interesante de lo que ustedes hacen y es que creo que son 2 cosas totalmente que de entrada tú dices que no tienen, son opuestas. Ser inmigrante y pensar en la educación financiera, porque tienes la impresión a pensar que el inmigrante pues no tenemos mucho dinero, el trabajo es difícil. ¿En qué momento a ustedes se les ocurrió la idea de mezclar las 2 cosas? Que el inmigrante también necesitaba un apoyo, una formación para organizar mejor la manera que organiza su dinero, digamos. Pues creo que vino mucho de la experiencia propia. De hecho, nuestro proyecto nació muy enfocado en Colombia, porque mi esposo también estudió finanzas. O sea, estudiamos juntos, así nos Se conocieron conocimos. en la FAC. Exactamente, en la Se universidad. enamoraron con los números.
es tan romántico estudiar números. Entonces, pues nosotros trabajamos juntos, estudiamos juntos lo mismo, entonces teníamos todo este background. Él en Colombia trabajó en muchos temas de inversión, entonces pues también tenía mucho conocimiento al respecto y habían muchas personas que se acercaban a él pues por esto, preguntándole cosas como ¿dónde invierto? No sé cómo hacer con mi plata. Entonces de ahí nació la idea del conocimiento que nosotros teníamos en Colombia. Y a medida que fue pasando, o sea que nosotros empezamos a dar información y todo esto, nosotros dijimos, hay algo que no conecta. Y pues lo que no conecta es que nosotros ya no vivimos en Colombia. Entonces nos encontramos con otras preguntas, nuevas preguntas, en las que no teníamos ni idea cómo abrir productos financieros aquí. O de mucha gente que venía y decía cómo abro una cuenta de banco, o si ya tengo un buen trabajo, ¿yo qué hago con esa plata? Bueno, una cantidad de preguntas de la vida de migrante, o cómo hago con un presupuesto de estudiante. Muchos veníamos con deudas de Colombia, en fin, una infinidad de problemáticas que nos han pasado a nosotros, que nos seguirán pasando, y que nosotros dijimos, tenemos que informar sobre esto. ¿Y qué han descubierto? Es decir, ¿qué pasa cuando le informan a la gente? Vale, tienes... El otro día veía un video muy interesante con el tema de los impuestos. Ay, Que evidente, el dolor de cabeza. a nosotros nadie nos enseña a llenar la hoja de impuestos. No, ni siquiera sabemos en Colombia. Y evidentemente en Colombia pues eso no existe No así. entiende, nadie entiende esa Nadie vaina. entiende. Y hacerlo evidentemente en Francia, en francés, es complicado. Entonces me gustaría entender cómo que han descubierto de la gente cuando las personas vienen hacia ustedes y ustedes les dan información. ¿Qué han percibido de la gente que los sigue? Ha sido increíble. Justamente, bueno, todo en este tema de redes sociales, todo es que el engagement y que la gente conecte contigo y hacer comunidad. Y obviamente cuando nosotros empezamos a hablar de todos estos dolores que tenemos absolutamente todos los migrantes, obviamente nos encontramos en los comentarios o en las historias, sí chicos, me pasa, ¿cómo hago esto? Y vienen también con otra cantidad de preguntas que de pronto nosotros no lo hemos vivido y también nos fuerza a ir a investigar eso, cómo funciona, como para poder responder todo el abanico de preguntas que podemos tener. Entonces ha sido muy interesante y sobre todo ese conectar desde lo que nos pone mucho problema, como los impuestos, que no es nada chévere. Y yo le he cogido el gusto, no porque declarar impuestos sea muy chévere, sino porque me gusta dar esta información y ayudar a la gente a que no sea un dolor de cabeza. Y, por ejemplo, si una persona te contacta o los contacta a ustedes, ¿cuál es el programa que ustedes ofrecen? Bueno, digamos que eso está evolucionando en este momento. Pronto vamos a lanzar como una versión 2.0. Se vienen cositas. Se vienen cositas, se vienen cositas. Pero digamos que nuestro servicio estrella es el programa de coaching y básicamente es una serie de sesiones personalizadas en las que acompañamos a cada persona en las diferentes problemáticas que puedan tener, y eso se puede ver de diferentes maneras, como que ya tengo una estabilidad aquí, entonces cómo me organizo bien, en qué empiezo a invertir. Un dolor cada vez más frecuente que encontramos en nuestro entorno es como estoy pagando muchos impuestos, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces nosotros hacemos una serie de sesiones y no como venir a decir, mira, es que esto se hace ABC y esta es la fórmula mágica, sino cómo va evolucionando eso en el tiempo. Y ha sido súper bonito porque con todas las personas que hemos trabajado se empieza a construir relaciones, las relaciones de las que tanto hemos hablado ahorita. Sí. Y justamente es como no solo venir a ver tus números, a ver si estás bien o mal, sino pues sobre qué base lo estás haciendo, cuál es tu propósito, ¿quieres hacer más plata? Súper, ¿para qué? Sí, sí. Por ejemplo, yo creo que nuestro periodo de estudiantes se fue crudo para las finanzas, es decir, yo estaba crudísima, yo no tenía, o sea, no sé cómo hacía. El de todos, yo creo, el de todos. Sí, obvio, pues al final pues tienes lo mínimo, ¿no? Como para comer, pagas el piso y para la cerveza.
Esa era la división La cerveza era la de 3 división de mi euros. presupuesto. Pero de alguna manera uno aquí estando en Europa encuentra la manera de viajar, de hacer, y eso es lo Y interesante. construir un proyecto en pareja en el extranjero. ¿Cómo lo viven ustedes dos? Lástima que no está Chris, porque él podía dar la mitad de la respuesta, pero ¿qué representa construir algo en pareja, migrar en pareja? ¿Cómo aconsejas? ¿Cómo se ha vivido un poco internamente? Más allá del proyecto de It's Money Time, sino ustedes, ser inmigrantes en pareja en el extranjero. Es duro, pues como todo en la vida tiene retos. En nuestro caso, primero vine yo, Chris vino después, o sea, nos casamos en Colombia y él decidió, o sea, decidimos en conjunto que íbamos a vivir en Francia, a ver cómo nos iba. Entonces, digamos que yo había recorrido un poquito más, o sea, al menos llegué y podía decirle cómo abrir la cuenta de banco, cómo tener la tarjeta de transporte, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, ha sido bonito porque creo que las familias latinas tienden a hacer un poquito de presión cuando uno está construyendo su hogar. Entonces es como, construye usted su hogar, si se puso brava con Chris, pues de malas, váyase y se da una vuelta y vuelve porque hay que afrontarlo. Y obviamente con todo el tema unido a este sentimiento, este proyecto que nos nace del corazón a los dos, obviamente hay momentos en los que no estamos de acuerdo, en los que discutimos y que es súper difícil separar cómo estoy enojada o no me gustó algo de ti, del proyecto, y no pasarlo. Claro. No quiero darte comida porque estoy enojada contigo. O cosas así. Entonces sí, o sea, seguimos aprendiendo, seguimos viendo como, bueno, en qué momentos hablamos de una cosa y en qué momentos hablamos de otra, cómo no estar todo el tiempo inevitablemente pensando con nuestra mente en eso, sino cuáles van a ser nuestros momentos de pareja y seguir nutriendo eso. Entonces es un reto interesante en el que aprendemos todos los días. ¿Quién maneja el dinero en la casa? ¿Realmente? Los dos. No, es que creo que como todos, cada uno tiene enfoques diferentes. Entonces yo vengo de un hogar Se súper va a quedar ahorrador. grabado, ¿ah? ¿Cómo? Eso se va a grabar. ¿Ah? Sí, por eso tengo que tener cuidado. Después no se lo puedo mostrar. No, es que yo desde antes era como más organizada, así, súper cuadriculada con el ahorro, con el presupuesto, etcétera, etcétera. Y Chris viene de una familia emprendedora, sí, o sea, como que es más arriesgado, como que, sí, como sin miedo al éxito. Entonces fue un poco como unir esos dos mundos y poco a poco, o sea, también el proyecto nos ayudó un montón a ver cómo cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y aprender a balancearlo, porque finalmente también acompañamos parejas y siempre es como mostrarles como no es malo que piensen diferente, no es malo que manejen la plata diferente o que quieran gastarse la plata en cosas diferentes, cuáles son las prioridades del hogar. Sí, es bueno el compartir, tener una cuenta bancaria en común o no. Yo diría que sí. Igual, digamos como que no hay una fórmula mágica para manejar las finanzas en pareja. A nosotros, por ejemplo, nosotros manejamos una sola bolsa para todos. O sea, no importa si Cris hace 2.000 y yo hago 1.000 o lo que sea. Es como los Todo ingresos ahí. son de los dos. ¿Y por qué nos ha funcionado? Pues porque, como ustedes bien dicen, en especial en la época de estudiante, uno aquí está muy apretado. Y nosotros cuando llegamos a Francia teníamos mucha deuda. Entonces, en ese momento, nuestro enfoque era, si más adelante en el futuro queremos construir cosas grandes, no podemos estar endeudados. Entonces, nuestro enfoque era la deuda. Allá se iba la plata y iba con lo que teníamos y listo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, obvio, pues las cosas evolucionaron, más ingresos, ya vienen otro tipo de discusiones, pero sin lugar a dudas nosotros sí pensamos que sea como sea, miti-miti, o proporcional a lo que ganamos o como la pareja decide hacerlo, sí es una buena práctica porque de todas maneras siempre van a haber cosas del hogar, inversiones para el hogar, gastos del hogar, entonces... Y desde tu lado, desde tu experiencia, ya dejando un poco el proyecto, ¿cuáles han sido los desafíos que has tenido que enfrentar aquí en Francia? Tu lado profesional, personal, ¿qué han sido las cosas un poco más complejas que has tenido que enfrentar?
Creo que, de hecho, It's Money Time y todo lo que hago hoy en día viene un poco de no algo que yo planeé o que esperaba hacer para mi vida, sino que justo pasó que en el trabajo en el que estaba mi contrato terminó justo antes del COVID, o sea, antes de que nos encerraran. Entonces, obviamente fue un periodo súper difícil para conseguir trabajo, en el que yo, para quedarme aquí, yo dije, bueno, ¿qué opciones tengo? Puedo emprender. Y la idea de It's Money Time estaba por allá lejos. Y yo le dije a Cris, como, yo lo voy a intentar. Pues hagámosle. Yo no tenía nada, ni idea de nada de eso, de lanzarme como freelance, de emprender, o sea, nada. Entonces fue algo como que se ha venido dando, que obviamente fue muy difícil en su momento, porque fue casi un año en que yo ni conseguía trabajo, ni conseguía misiones, ni tenía ni idea cómo emprender y generar plata con eso. Entonces creo que ese fue un momento en el que dio mucho el vuelco de lo que hacía versus lo que hago hoy en día en Francia, pero pues que obviamente me ha enseñado un montón de cosas. Yo tengo una pregunta sobre la administración. ¿Cómo hiciste para pasar de estudiante o de trabajadora a freelance? Porque eso también es un estatus. Entonces, ¿cómo? Cuéntanos un poco. Entonces, ese estatus aquí se llama entrepreneur profesión liberal, el que yo tengo. Entonces, digamos que ahí fue una mezcla como de suerte y bueno, no sé, llámenlo como cada uno lo llame. Pero fue en ese momento en el que uno tiene que pasar un plan de negocios, normalmente uno debería tener clientes y demostrar como con otras visas cierto nivel de ingresos. Bueno, yo no tenía nada. O sea, tenía mi plan de negocios, mi idea, mis ganas de quedarme aquí y pues el hecho de que hasta el momento había hecho todo muy bien en Francia y literalmente yo llevé todo mi dossier y en el momento en el que llegué el señor me estaba pidiendo como clientes y yo dije, no tengo, no sé qué va a hacer. Y el señor de la prefectura me miró y me dijo como, no, fresca, estamos más cool con el COVID, entonces ya, tome su récipe. Wow. Ah, súper. Qué ángel. Y hasta hoy ángel. eres freelance. Y hasta ahora sigo con el mismo estatus, soy ¿Funciona freelance. bien? ¿Va bien? Funciona bien. Me tomó tiempito entender cómo era y todas las responsabilidades que vienen asociadas al hecho de abrir una microempresa en Francia, pero es interesante, ya me han propuesto incluso CDIs y yo soy como, uy, no sé. Claro, como porque tienes que renunciar a un estatus, es decir, no puedes Claro. tener una microempresa y ser freelance, y trabajar. Y trabajar, sí, claro, me tocaría cambiar el estatus, pero también un poco como No me gusta eso. como la Lo encuentro libertad, muy vamos a injusto. decirle. Sí. Pues sí, de empezar a trabajar en lo que realmente me gusta. Si tuvieras que, no sé, un tip financiero para un inmigrante, ¿qué le dirías? ¿Qué deben ser las cosas que debe tener siempre en la cabeza? No importa que sea estudiante, no importa que esté comenzando a trabajar, no sé, ¿qué le dirías? Nosotros somos súper cansones con un tema porque creemos que es importante y es que uno a veces planea muchas cosas, pero no planea que algo puede estar fuera del plan. Hay cosas inesperadas que nos pueden pasar. Entonces nosotros somos súper insistentes con armar un marranito de emergencia, que es básicamente este fondo, este colchoncito, que siempre está ahí en los momentos en los que pasa algo que no tenemos cómo prever. Entonces, sea que uno esté pensando en emigrar, sea que uno esté pensando en cambiar de carrera, bueno, lo que sea en la vida en general, uno debería tener eso. Digamos que aquí en Francia, no sé, en caso, a diferencia de Colombia, en caso de que uno se quede sin trabajo cuando trabaja, digamos, en CDI o bueno, con una empresa, pues uno tiene el tema del chômage. Entonces, eso puede amortiguar Claro, un Te poquito. apalea un poco. ¿Cómo? Te apalea un poco el tiempo. Pero aún así nosotros creemos que no es algo de lo que deberíamos simplemente recostarnos y ya, sino pueden pasar 1.000.000 de cosas que nos pueden causar descalabros financieros importantes. Entonces, Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? Di cuenta dónde están las redes, dónde te pueden seguir, Claro, si tienen sí. interés de un plan, qué ofreces si la gente te contacta. bueno, nosotros siempre hacemos un meetup de 30 minutos para conocer a las personas, para saber qué necesitan, cómo los podemos acompañar.
Nosotros estamos en Instagram y en TikTok como It's Money, money de dinero en inglés, Time. Ahí nos pueden encontrar y también en info@itsmoneytime.com. Ahí nos pueden Ahí contactar. te estamos siguiendo. Muchísimas gracias, un aplauso por favor. Gracias a ustedes. Sí, el tema financiero es un tema complejo, ¿no? Si no, Sobre todo no es que- fácil. Yo pienso que a medida de que cuando estás en ese paso de estudiante a trabajo, hay muchas cosas que te privaste en ese tiempo. Pues claro, llegas a trabajar y, pues, hombre, quieres gastarte todo lo No, que y como estudiante también es una manera precaria. Hasta aquí la primera parte de este episodio grabado en vivo en la Casa Colombia. Sigue la segunda parte con la extraordinaria historia y el camino a Francia de la genial Franci Barahona. Historias con acento.